Gracias, Lalo. Pues bueno, vamos a iniciar. Ya estamos cerrando con este tema de marzo, de física cuántica y la mística, considerando que en abril abordamos el tema de niveles de conciencia y para mayo hablamos de psicodélicos, ¿no? Uso, historia y usos, ¿no? Tema también creo que se va a ir dando de una manera bien interesante esta serie de estos 3 meses. Pues bueno, vamos a iniciar. Entonces, en esta sesión vamos a hablar, somos dioses, pero antes de ello me gustaría dar pues un poco de un resumen de lo que hemos visto. En la primera sesión básicamente nos enfocamos en los fundamentos de la física cuántica, donde enumeramos cinco principios. El primero es que el elemento estructural básico ya no es la materia en la física cuántica, sino es la energía, ¿no? Dicho esto, cuando nuestra inteligencia o una inteligencia la inteligencia es capaz o puede llegar a colapsar la energía en materia desde la energía se comporta en energía, mientras que no hay un observador, mientras que hay un observador o una conciencia, esa energía colapsa para convertirse en partículas, ¿no? Vimos por ahí el experimento de la doble rendija para tenerlo, ¿no? De Bohr nos instruye en esto, ¿no? Heisenberg nos habla sobre el principio de incertidumbre de los electrones o estas partículas subatómicas pueden estar en cualquier parte, ¿no? No hay un punto donde se le pueda ser considerado o ubicarlo en temporalidad. Y el cuarto es el entrenamiento cuántico, que es el comportamiento de información. Y el último, el factor tiempo. El factor tiempo pues está determinando donde no hay un futuro, no hay un presente, es solamente un aquí y ahora, ¿no? Esa es la parte de la física cuántica, que lógicamente son conceptos complejos para una mente sumamente occidentada e influenciada por el método científico tradicional que conocemos, aunque todos estos experimentos que hacen estas personas, todos premios Nobel, pues tienen su método, pero aún así la física clásica que tenemos llega a ser complicado, ¿no? Dentro de esto, pues bueno, vimos en la segunda sesión las características que tiene esta conciencia primaria y empezamos a hablar de términos de Dios, por ejemplo, en la parte de que el Big Bang se creyó o el universo se crea cuando ese cúmulo de energía es observado por una conciencia primaria y esta manifiesta y se expande creando el universo, ¿no? Las características de esta conciencia primera, Dios, como le queramos llamar, porque ahorita vamos a entrar con el tema de religiones, es la omnipresencia, es omnisciente y es omnipotente, ¿no? Está presente en todo momento, lo sabe todo y lo puede todo, ¿no? Y ahí nuestras clases, los que fuimos iniciados en la tradición judeocristiana, pues son de las características que nos dicen, ¿no? Como un Dios y todo ello. El tema es, somos dioses. Y aquí hay una frase, y no quiero entrar en mucho, porque es importante tenerlo en cuenta, pero hay un relato en la Biblia donde dice, y entonces Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí? Levante la manita quienes creyeron que a la hora que dijeron eso es porque Dios también tiene 2 piernas, una cabeza, 2 manos, una nariz, 2 ojos, somos una creación perfecta de Él, ¿no? Entonces, para los que no tenemos barba, ya nos frustramos un montón, ¿no? Porque ya no somos tan imagen a la semejanza de Él. Pero bueno, en esencia, nos crearon bajo este concepto, ¿no? Que esta parte de imagen y semejanza no es literal. ¿A qué se está refiriendo? Platicamos un poco en la primera sesión. ¿A qué se está refiriendo? Y aquí quiero ver su participación, porque, a ver, aclaro también, esta sesión, después de esta diapositiva, son puras preguntas de reflexión. Y ahí es donde quiero que todos participen. Todos, ¿sale? Por lo menos en una pregunta. ¿Esto por qué? Porque es importante que nos escuchemos entre nosotros qué pensamos. Una, para que veamos que
puede que alguien más piense igual que yo y eso es maravilloso, ¿sí? Y segunda, que valide también y nos retroalimentemos todos, ¿sale? Entonces, la pregunta era, en qué parte o cómo podemos interpretar con todo lo que hemos visto esta frase de, y entonces Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él? Adelante, Jorge. Pues bueno, digo, tomando en cuenta a lo mejor de todo lo que hemos platicado en las sesiones pasadas, esto de omnipresencia, omnisciente, omnipotente, y de que pues somos a lo mejor ahorita materia y vemos las cosas con materia a partir de una conciencia, y si precisamente esta gran o esta conciencia primaria hace que todo pues, eh, se manifieste en materia, pues yo creo que también igual que esta conciencia primaria, nosotros como siendo un pedazo de conciencia, de esa misma conciencia, podemos tener características omnipresentes, omniscientes y omnipotentes, ¿no? Bueno, no sé, eso me viene como a la lógica de todo, ¿no? Y si, no sé, haciendo la reflexión que comentabas acerca de este océano, que al final de cuentas está formado por todas estas gotas de agua y que cada una de esas gotas de agua podemos representarnos nosotros y que formamos la misma conciencia primaria al final de cuentas, pues venimos de un océano con las mismas características, ¿no? Entonces, el hacerte a su imagen y semejanza, pues me suena a que el océano completo tiene las mismas características que una gota de mar. Es lo que se Ok, me viene a la lógica, ¿no? muy bien. Sí, 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 claro, claro, ahorita de eso me surge una pregunta, pero ahorita vamos a esperar que participe alguien más. ¿Por qué imagen y semejanza? No hay respuestas malas, ¿eh? Aquí no es examen, no es un diplomado, no está el profesor que va a calificar, pero sí es importante que hablemos para poder hacer esta lluvia de ideas. ¿Alguien más? ¿O todos opinan lo mismo que Jorge? Ok. Aunque en varias tradiciones el poner un intermedio nos ayuda a comprender un poco lo incomprendible, ¿me explico? Pero así que es un término que, o sea, en todas las tradiciones religiosas está la conciencia primaria. Hay un término que leí apenas en un libro que le llama conciencia no local, ¿no? Como haciendo esta referencia de separación con lo local, que la local es la gotita de este mar, ¿no? Conciencia local, conciencia no local es que no está aquí, es aparte de todo, ¿no? Pero, decía y en estas tradiciones, que es importante o por qué es importante tener estos figuras intermedias como los maestros, los profetas, los iluminados, ¿por qué es importante? Y decía que era importante porque es tan complejo, o en aquel entonces, vete a 2000, 3000, 4000, 5000 años atrás, entender todo esto que nos cuesta trabajo ahorita. Entonces tendría que haber una figura intermedia para poderte basar y que pudieras, o que pudiera ser mucho más sencillo, ¿no? Por eso, por eso está la imagen de un Mahoma, está Jesús, está Hermes Trismegisto, están mismo Quetzalcóatl, o sea, son muchas las tradiciones que utilizan estos intermedios para podernos apoyar a entender todo esto, ¿sale? Ahora,
La pregunta que yo le quería hacer ahorita con la participación de Jorge, si pusimos un poco de atención, él decía que era que pues que tenemos o somos dioses porque dice esta escritura que somos imagen y semejanza de Dios, donde hay omnipresencia, omnisciente, omnipotente, estamos presentes en todo momento, en todos lugares, somos conocedores de de todo el conocimiento y pues somos omnipotentes, ¿no? O todo lo podemos. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta, ¿no? Bastante trabajo el poder manifestarnos así? O sea, ¿por qué no realmente podemos ser omnipresentes, omnipotentes? ¿Cuál es la cuestión que impide que nosotros nos hagamos uno o tengamos estas características a nivel local, a nivel persona? ¿Qué es lo que hace? Adelante, María Leti. Bueno, yo creo que viene mucho desde la programación que tenemos, con la que hemos crecido desde nuestros ancestros, donde nos han vuelto materia solamente y la parte energética, la parte de Dios la hemos minimizado porque creemos que lo que vemos es lo que hay y nos cuesta mucho creernos esa parte o visualizarla más allá de la parte física, de la parte etérea, de la parte carnal. Entonces nos hemos metido como en una cajita y ahí es donde está todas nuestras limitaciones y es donde, pues desde ahí es donde no salimos, ¿no? Ok, sí, efectivamente hay una construcción social o está un ambiente que nos condiciona a no aceptar todas estas cualidades o ser complejas de entrada, pero hay algo mucho más profundo y de hecho es una de las características que nos hace ser, pues, seres humanos, ¿no? Si tuvimos oportunidad de entrar a sesiones anteriores y tuvimos esta cuestión de, que lo vamos a ver, yo creo que lo vamos a ver el próximo mes con niveles de conciencia. ¿Por qué yo no puedo sentir esa unicidad, esa presencia, esa sapiencia, esa potencia de manera directa, constante, la mayoría de las veces, o por qué nos cuesta tanto trabajo? Decía Leti, hay condicionantes sociales, sí, pero hay una cuestión, y bueno, y podemos elegir, ¿no? Al final del día hay mucha gente que se replega de la sociedad y construye sus comunidades independientes y todo ello, ¿no? Y los rechazamos porque son inadaptados. Pero hay algo que desde la propia creación de nosotros mismos, una cualidad que nos hace no tener o no sentir, no aprovechar, no, o desconocer estas particularidades, ¿sí? Que empieza con E y luego sigue la G y luego La O. la O. Es El ego. Sí. ¿Qué es el ego? O sea, si nosotros somos dioses, ¿cómo entra el ego a contrarrestar esto? ¿Cómo? Por ahí, Jorge, ¿quieres hablar? Habla, habla. Échale. Pues es como esta característica de que somos únicos, ¿no? Esta No sé. fragmentación, Ajá, ¿sí? esta fragmentación, exactamente, ¿no? Esta fragmentación de que somos gotas únicas que probablemente pues no nos parecemos en absolutamente nada en la gota que está al lado de nosotros, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, el ego es aquello que impide que se desarrolle esa diosidad en nosotros mismos, ¿sí? Y que no es culpa de nosotros, de hecho, es parte del proceso que tenemos que vivir como personas, ¿no? Y si no hubiera ego, pues no existiríamos absolutamente nada en esta realidad, o sea, se necesita,
para poder estar divididos. Vamos un poquito a, no sé si queda clara la idea o no. A ver, lo voy a poner de otra manera. Supongamos que es Dios, si lo pudiéramos materializar, y a lo mejor voy a pecar en reduccionista, pero supongamos que es como si fuera un puñado de tierra, ¿sí? Y yo ese puño de tierra lo paso por un colador, por una malla, por algo que va a hacer que se divida. ¿Me explico? Esa malla es el ego. ¿Sí? Es lo que nos delimita a cada uno de nosotros, y existe el individuo, ¿sí? Cuando hay conciencia. Imagínate un bebé cuando nace, ¿en qué momento empieza a darse cuenta de que él es una persona aparte? Imaginémonos a un bebé. ¿En qué momento él dice, ah, chinga, pues estas son mis manos, este soy yo, aquella persona no soy yo, es otra persona, ¿sí? Ah, me alimenta, qué rico, y hay un lazo afectivo por el alimento. Y ya después viene toda la construcción social de que es tu mamá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí, Jorge? De hecho, se ha visto, bueno, en el desarrollo infantil, precisamente más o menos como alrededor de los 2, 3 años, que precisamente los niños adquieren esta particularidad del yo, ¿no? O sea, lo que representa, por ejemplo, el yo soy, ¿no? Porque, por ejemplo, a un niño, si tú le dices, oye, tú haz esto, ¿no? Él te va a decir, tú haces aquello, ¿no? O tú hiciste esto, refiriéndose a ellos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque cuando tú les dices tú, ellos adoptan el tú como el yo, ¿no? Y a veces tienden a decir, tú corriste, pero realmente quieren decir yo corrí, pero todavía no tienen como esa capacidad de utilizar el yo hacia ellos, ¿no? Uh-huh. Y va pasando con el paso de los años que agarran como esa identidad y ya pueden utilizar como el yo hice, ¿no? Y en vez antes de decir yo hice, dicen tú hices, ¿no? O tú hiciste, ¿no? Pero refiriéndose a que ellos hicieron, porque todavía no vinculan como esa palabra como del yo, ¿no? Sí, esta parte en el lenguaje, ¿no? Ajá, en el lenguaje y Pero en la identificación, ¿no? imagínate en el momento que nace y dice, ah, chinga, todo está dividido, ¿no? O sea, de hecho hay una teoría donde dice que los grandes problemas fuertes de construcción del ego, traumas y todo vienen desde el proceso de parto, ¿no? Que ya le llaman las matrices perinatales de Stanislas Grof. Pero es bien interesante que nosotros, y a lo mejor iba a aventarme ahorita una parte algo más desde la cosmovisión judio-cristiana, y una disculpa para los que no son, pero pues yo nací ahí y pues, tampoco la defiendo, pero es lo que entiendo, ¿no? El paraíso, ¿no? Y vamos a ver en esta parte creacionista, tomando un poquito la Biblia. ¿El paraíso qué sería? Vamos a ponernos creativos, ¿sí? El paraíso no es como, un lugar bien bonito con árboles, que así nos lo representa, pero ¿qué sería el paraíso con todo lo que hemos platicado? Vamos a ponernos creativos. ¿Qué sería el paraíso? El paraíso sería ese punto, ¿sí? Hablando de Big Bang, ese punto donde es pura energía, ¿sí? Ese es el paraíso. O la otra es ese océano tan grandote, eso sería el paraíso, ¿sale? Y es un estado de unicidad, de sentirte muy bien, no hay miedo, no hay nada, es vibraciones muy altas, ¿sí? De frecuencias muy altas donde tú sientes una plenitud. Los que han llegado a tener una experiencia de iluminación contemplativa, o sea, cuando se siente eso es el paraíso, ¿no? Una representación. Entonces, era el paraíso. Entonces dice Dios, ok, yo soy todo, ahora quiero representarme y creo a alguien consciente para poderme hacer eso, ¿sí? Y crea a la conciencia.
energía masculina, energía femenina, no vamos a meter con esa parte de que ya los que escribieron la literatura, pues que si salió de la costilla, tiene que ver con su misión y todo ello, ¿no? Pero vamos a irnos más reduccionistas en estos términos. Yo quiero, si yo soy todo y todo está bien, ¿cómo voy a saber que yo estoy bien si no hay un contraste? ¿Sí? Si yo todo está bien, si todo es amor, si todo está bien, ¿cómo yo voy a saber que eso está bien si no hay un contraste? ¿Vale? Entonces crea la conciencia no local, ¿sí? O las conciencias que somos no todos nosotros. Y en el relato bíblico dice, tú puedes gozar de todo esto porque el paraíso es tuyo, ¿sí? No nos vamos a ir a los escritos apócrifos y todo ello porque es bien interesante, porque ¿qué creen? Que antes de Eva había otra mujer, pero eso es para otro tema, ¿sí? Entonces, dice, puedes todo menos de ese árbol. Es el árbol prohibido, que es una representación. No comas de eso, porque eso es el conocimiento. La manzana representa el conocimiento. ¿Por qué a las maestras les regalaban manzanas y no peras? Pregunta. Por la representación del conocimiento. Y eso ya lo sabía Steve Jobs con su logo, o sea, va por ahí, ¿no? Entonces, ¿quién va a causar esta fragmentación? ¿Quién causa que nos expulsen del paraíso? Y que el expulsarnos del paraíso significa esa fragmentación, ¿sí? Y nos volvemos individuos conscientes y nos volvemos, ¿quién la causa? ¿Qué? El ego, ¿Y quién representa el ego en los escritos bíblicos? la serpiente. La serpiente. La serpiente tiene un símbolo bien interesante y no es bíblico, viene desde el mitraísmo, donde representan a Zoroastro como la serpiente y la águila. También es un tema bien interesante, pero bueno. Entonces, está el ego, que el ego es la serpiente, y la serpiente dice, oye, come el conocimiento, porque el conocimiento que es que no es el conocimiento de leer muchos libros, es el autoconocimiento de la conciencia primaria, ¿sí? Lo está invitando el ego, la división y la fragmentación, a que vayas y tengas ese acceso a ese conocimiento y ¡pum!, se fragmenta el universo, ¿no? De hecho, hay una conferencia de una persona que sigo mucho que se llama Cuando Eva rompió el universo. Porque ese acto de comer la manzana en simbología representa el Big Bang, ¿sí? Y el ego, que hay que meter a alguien que diga que lo induce, el ego es la víbora que te induce a esa situación. Ya después viene que eso fue pecado y todo ello. Entonces somos pecadores porque fragmentamos, pero es más bien una cuestión de volvernos conciencia de la conciencia, un autoconocimiento de la conciencia. Entonces, el ego es lo que nos divide. Si ustedes tienen un camino espiritual, ¿qué es lo que tienen que, cualquier camino religioso, espiritual, filosófico que aspire a tener niveles de conciencia primaria cada vez más altos, como la meditación, como alguna religión, como algunas sustancias, lo que sea, ¿cuál es el fundamento original que lleva este principio para alcanzar esos estados elevados de conciencia? ¿Qué tienes tú que hacer para alzar esos estados de conciencia? ¿Disminuir qué? El ego, ¿no? El ego. Todas las filosofías, tradiciones místicas que pueden haber, el enfoque principal de nosotros para poder alcanzar esos estados es disminuir el ego. ¿Y el ego qué es?
tus creencias, tus ideas, tu propia mente fragmentada, ¿sí? Tu pasado, tu futuro, ¿sí? Y en todas esas prácticas te llevan al aquí y a la ahora, ¿no? Entonces son reduccionistas del ego para poder alcanzar la conciencia primaria. Y ahí es donde realmente empezamos a ver estas cualidades que tiene la conciencia primaria, pero tienes que reducir tu ego. No hay otra manera. Y ya las tradiciones nos han dicho, el ego, por ejemplo, la griega, ¿no? El ego, ¿qué personaje mitológico está basado el ego? Acuérdense que toda la mitología son representaciones creativas de la conciencia. ¿Qué representación mitológica hace referencia al ego? Y sus 7 pecados, que no le llamaban los griegos pecados, le llamaban defectos de carácter. Eso, la medusa, ¿no? Y fíjate el simbolismo que tiene esta mitología griega, que cuando tú ves a tu ego, cuando ves a Medusa, ¿qué pasa con la otra persona? En piedra. ¿Y qué es convertirse en piedra con lo que hemos visto? No te materializas. ¿Sí? Eres energía, ves tu ego y te materializas, ¿me explico? Te está hablando de lo mismo. Pero entonces ese ego son 7 defectos de carácter que hablaban los griegos, y eso lo agarra la tradición cristiana y muchas otras, y te hablan de los pecados, que es lo que nos aleja de la divinidad, ¿sí? Nuestros defectos. En la tradición budista, ¿cómo le llaman a esos defectos de carácter? Perturbaciones mentales, ¿sí? Y te dan también la opción para llegar a la unicidad desde la tradición griega y después judeocristiana y mucho de Medio Oriente. Dice, tienes que hacer virtud, un hombre virtuoso, ¿sí? La virtud es la contraparte del defecto. En la tradición budista le llaman antídotos, ¿sí? Los antídotos emocionales particularmente, ¿sí? Pero es con lo que tú vas a contrarrestar las perturbaciones. Pero te están hablando de lo mismo, de un intercambio, ¿vale? Ahora, si nosotros tenemos que ser virtuosos, y hay una parte bien interesante que si la tenemos clara, va a ser mucho más fácil practicar todas estas cosas. Mucho de la tradición judio-cristiana que tenemos implantada, aunque digamos que no creemos en Dios, o sea, no se puede evitar ese arquetipo que traemos ya per se, es muy complicado, ¿sale? Y es mucho más fácil aceptarlo y interpretarlo a una cosmovisión actualizada. Si nosotros, Aristóteles, ¿no? Un gran filósofo, Aristóteles tiene una influencia muy grande en el cristianismo, ¿sale? Y cuando llegara San Agustín y los grandes filósofos cristianos y la gente que construyó el cristianismo, toman mucho de la filosofía aristotélica. Gran error. Hubieran tomado la de Platón, ¿no? Pero bueno, así pasó. Y él decía, ¿cuál era el objetivo del ser humano? Si recuerdan sus clases de filosofía, decía, el objetivo del ser humano, del ser, es ser feliz. Y fíjate, desde hace 2500 años. Lo tenemos impregnado en la cabeza que el objetivo de nosotros en la vida es ser felices. Pero es una mala traducción del griego. Porque lo que él quiso decir es la demonaia. ¿Sí? Demonaia es el espíritu correcto. Y el espíritu correcto es el espíritu virtuoso, la conciencia primera. ¿Sí? No es ser feliz, es ser
virtuoso, ¿sale? Y entonces, pues, todas estas características no las podemos sentir tanto si no antes disminuimos nuestro ego. No sé si hasta aquí alguna pregunta, comentario, reflexión sobre lo que expuse. Digo, esto salió como paréntesis, no lo íbamos a hablar. De hecho, ahí está, todavía ni pasamos ni a la primera pregunta. Pero no sé si les hace ruido, les hace sentido, alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión respecto a lo comentado. Adelante, Carlos. Sí, pues, es una pregunta. Un hombre virtuoso, por ejemplo, ¿cómo sería? Ok. Mira, yo tengo ahí una postura y a lo mejor si ¿alguien sabe la respuesta o yo doy lo que yo pienso? Porque lo que yo pienso a lo mejor no, porque no es necesariamente a lo mejor lo más común que podemos escuchar. Pero si alguien tiene una respuesta sobre la virtud. Ok. Uh-huh. Sí, efectivamente. Hay arquetipos, ¿no? Socialmente aceptados como el altruismo, como la compasión, ¿sí? Como la valentía. Por ejemplo, para los griegos el valiente era un ser súper virtuoso, ¿no? Que ibas y te matabas por tu nación. Hoy haces eso y ya no está tan bien visto como virtud, ¿me explicó? Va como decía Eduardo, hay momentos históricos donde los valores empiezan a cambiar por las propias necesidades impuestas por también un gobierno de poder, ¿sí? Entonces, las virtudes, lejos de los arquetipos de cada época, de cada lugar del mundo, yo sí tengo una teoría respecto a ello y es, si hay una cosa que hoy en tu vida estás haciendo o estás pensando y no te agrada, cámbiala, haz lo contrario, y eso es la virtud. ¿Sí? Si hay algo en tu vida, a ver, de una conciencia normal, sin hablar sin rayar en la psicosis o en rayar en la esquizofrenia o el sociópata pero alguien normal. Si algo que hace no tiene ningún tipo de vibración baja en la culpa, en la ira, en el remordimiento y todo ello, eso es una virtud para mí. ¿Sí? Si tú estás haciendo algo que te genera conflicto en tu vida, entonces la cambias por lo contrario, y lo contrario de eso va a ser una virtud para ti, en tu propia experiencia, ¿sí? Porque también como poner un checklist de la virtud de cada quien, o de universal, podemos agarrar los arquetipos, como comenté, la compasión, el altruismo, la valentía, la responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí, Jorge? Ahorita, por lo que comentas en esta cuestión como que decías de el ser virtuoso, es aquella persona que a lo mejor rompe como esta parte como del ego, ¿no? Desde el punto de vista, voy a meter esta parte teórica de las bases del mindfulness, ¿no? La atención plena, la atención plena al momento presente requiere de ciertas cualidades que se le llaman actitudes, ¿no? Estas actitudes o estas cualidades que se utilizan para poner atención al momento presente
ahorita con lo que estás comentando, siento que pueden ser parte de esta característica de un ser virtuoso. Una de ellas es el no juicio, ¿no? Otra es Complicadísimo con esa, párale. Sí. Ok, ahí está, Jorge, por ejemplo, una lista desde el Mindfulness sobre sobre las virtudes, Carlos, ¿no? Lo que te voy a compartir ahorita, Jorge. Adelante. Otra, la aceptación y el no rechazo, la mente de principiante o verlo como si fuera la primera vez o con curiosidad, ¿no? Porque obviamente todo esto que te permite ver el momento presente tal cual es, o sea, todas las cosas que suceden en el momento presente tal cual es quitar precisamente todos tus filtros cognitivos. En la religión budista, a lo mejor, o bueno, en la tradición budista se llaman velos, ¿no? Estos velos mentales que tú traes, que ya vienen, precisamente los velos mentales son los que conforman a tu ego, son lo que representan a ese ego, ¿no? Entonces, todos estos filtros cognitivos, tus experiencias, tus heridas emocionales, tu sistema de creencias, la sociedad, la cultura en la que tú te desarrollas, te genera estos filtros, estos velos que no te permiten ver la realidad como realmente es. Entonces, por medio de las cualidades o de las actitudes que tú desarrollas ante el momento presente, tú puedes quitar esos velos mentales. Lo ves sin juicio, sin emitir una etiqueta, por así decirlo, o un juicio de valor, sin rechazar lo que esté pasando en el momento presente, ¿no? O sea, aceptándolo tal cual es, sin quererlo modificar, observándolo con una mente de principiante, una mente de asombro, una mente que no estás observando algo como si ya trajeras una información previa, porque muchas veces podemos observar cosas que a lo mejor bajo nuestra experiencia dice, ay, es que esto yo ya lo sé y ya no te das la oportunidad de verlo con ojos nuevos o con una mente de curiosidad. Entonces puede entrar todas las aversiones, que puede ser, por ejemplo, el aburrimiento, ¿no? Cuando yo me aburro es porque mi atención y porque mi forma de ver las situaciones, pues se vuelve completamente con ya un concepto preformado, ¿no? Y otra de las cualidades que entran, que ya lo comentaste, es esta parte como de la generosidad, la bondad amorosa, la compasión hacia todo lo que tú estás observando, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay algunos más, pero principalmente, básicamente son esos, ¿no? El no juicio, verlo con mente de principiante, el no rechazo, la aceptación, la bondad amorosa, la generosidad, es lo que te permite ver las cosas con real, o sea, con una realidad exacta, ¿no? O con una visión 100% del momento presente, ¿no? Okay. Es lo que yo puedo entender bajo el contexto que tú estás ahorita platicando, de precisamente derrumbar el ego, es esa parte de ser una persona virtuosa, ¿no? Alguien que está deconstruyendo el ego y que está más bien haciendo como un concepto de la realidad tal cual es, ¿no? Okay. Sin verlo con otros ojos. Ok, muchas gracias. Tan súper interesantes. Ahí si nos las puedes escribir en el WhatsApp, te las Sí, 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 sí. agradeceríamos bastantes, ¿no? Les voy a pasar el texto. Maravilloso, mejor aún. Gracias, Jorge. Jorge es instructor de mindfulness, ¿no? En su práctica mística. Ya en la práctica egocéntrica es médico internista, ¿no? De la Ciudad de México. Muy bien. A ver, todas estas características que comentaba Jorge, ¿quién las tiene? ¿Sí, Lili? Bueno, compartiendo en lo que dijo Eduardo primero y Jorge, para mí en un concepto de lo que hablábamos el lunes, Víctor, para mí como mujer viendo a todos los hombres como un hombre virtuoso no existe, o sea, no hay un hombre perfecto porque desde mi punto de vista tendríamos que quitar, como dijo Jorge, todo, como dijo Eduardo, todo lo que traemos desde la sociedad y demás, ¿no? Entonces se van transformando
y nosotros también como mujeres, depende cómo los veamos, ¿no? Porque a veces queremos un hombre virtuoso en muchas cualidades, ¿no? Pero también tienen otras, por ejemplo, Eduardo decía la semana pasada, no, ya no voy a hablar, y tiene una gran virtud de que pues nos comparte todo lo que él sabe, y para mí ese es un hombre virtuoso, porque nos comparte y nos llena de sabiduría, por ejemplo, lo que él sabe, ¿no? O sea, él sabe muchas cosas que yo no sé, o porque también no leo, y eso obviamente es una virtud, lo que nos acaba de decir Jorge también, ¿no? Entonces, cada uno también tenemos virtudes, tú, todos los que estamos aquí, entonces yo lo veo desde ese punto de vista, que igual las religiones, ¿no? Como hablaban hace un rato de la Biblia, o sea, la Biblia pone muchos estigmas de hombres virtuosos y pone ejemplos que de David, de otros, personajes que existen en la Biblia y quieren que se apeguen a esos o a los, ¿cómo se dice? A los mandamientos, ¿no? Pero eso es lo que obviamente pues ellos nos ponen o nos dicen, un hombre virtuoso tiene que ser así. Hace poco tú decías, un hombre tiene que someterse a su mujer, pero no en el aspecto de decir, te someto y vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Sino exactamente compartir otro tipo de experiencias y esas virtudes que todos los hombres tienen en distintas áreas de su desarrollo, de su persona, de su trabajo, de muchas cosas, pues es que también desde la percepción de nosotros, de este lado, como los veamos. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, para mí no hay un hombre perfecto que sea, o sea, en su totalidad virtuoso, ¿no? Entonces, cada uno tiene virtudes, este, para mí diría perfectas cada uno y hay que explotarlas, ¿no? O sea, como las mencionaba hace un rato de cada uno de ustedes. Por ejemplo, cuando dice Eduardo, no, yo no voy a hablar y yo, ay, o sea, a veces digo, no, sí que siga hablando porque pues es interesante. Cada uno tiene puntos específicos de los cuales obviamente se tienen que aprovechar esas buenas virtudes. Entonces, no todos los seres humanos, como hombres y mujeres, pues somos perfectos y esas virtudes pues se van dando en el trayecto de la vida, de nuestro desarrollo, de nuestro descubrimiento y de nuestro renacer, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, no, y tienes completamente toda la razón. No hay el 100% virtuoso, no existe. No existe para nadie, ¿eh? Ni Gandhi lo tiene. ¿Por qué? Porque no es una cualidad de esta experiencia, o sea, tener un 100% y llegar a ese... ¿Vieron la de Lucy? Cuando llegó al 100%, ¿qué pasó? Desapareció, ¿no? O sea, en esta vida no podemos llegar a ese 100% porque no nos corresponde. Ahora, yo les decía, pero bueno, nos podemos ir acercando, ¿sí? Con tu desarrollo personal, con las virtudes que nos acaba de compartir Jorge, y cada hay una ecualización que tenemos que ir haciendo. Ahora, yo les decía, estas virtudes que nos comentó Jorge, que me llamaron mucho la atención, les preguntaba quién las tiene, y la tienen los niños. ¿Sí? Un niño de 3 años, de 2 años, de 1 año, la inocencia, la aceptación, la capacidad de asombro, el altruismo, ¿no? De que tienen su paletita y si a alguien le quieren se la dan, ya después le mamá, no le andes dando lo que no es tu, y ya le metes tu ego al niño y ya valió madre, ¿no? Pero es innato esa parte de compartir, ¿sí? Es innato para un niño la capacidad de asombro, ¿sí? Y me acuerdo mucho de un pasaje bíblico, otra vez aclaro, no soy religioso, ¿sí? Pero pues me toca leer de ahí, y es como la interpretación de las cosas, ¿no? Hay un pasaje bíblico que más o menos dice así, parafraseando, es, allá de aquel que llegue a lastimar a un niño. Es mejor que agarre una soga, se la enrede en el cuello y se aviente al fondo del mar, ¿sí? Porque un niño, pues es la inocencia total y no hay un ego como tal, o apenas se va a empezar a construir. ¿Y cómo se va a empezar a construir? Con sus experiencias, con el contexto en el que se desenvuelve, con la orientación de sus padres, de sus abuelos, las negligencias, las cosas bonitas, las cosas malas. Empieza a construir, y ¿qué crees? Hasta que llegas a un punto que vimos el mes pasado, tus emergencias espirituales, tus crisis existenciales, que te dejó el esposo, que si la enfermedad, que si algún proceso que te llegue a cambiar la vida, y entonces volteas y ves a tu ego y dices, ah, caray, ¿no? Vamos a empezar a bajarle, ¿sí? Y empezamos,
imagínate, empiezas a construir tu ego durante tus primeros 5 años, los 15, los 20, los 30, cada quien le puede llegar en diferente edad, ¿sí? Y llega un momento donde sopas, ¿no? Entras en una situación de emergencia espiritual que ya vimos anteriormente, que puede ser una experiencia cercana a la muerte, que puede ser algún tipo de adicción, que puede ser algún problema existencial, que puede ser tener acceso a sustancias psicodélicas, etcétera, ¿sí? Que te va a ir bajando gradualmente ese ego para ir manifestando como un bucle para llegar otra vez al mismo punto de cuando naciste. Y ese punto cuando naces, ¿sí? Esa inocencia plena va a llegar a todos. Aunque tú tengas un señor de 80, 90 años, cascarrabia, mala gente, que te poncha las pelotas, el día que está en su nicho de muerte, aunque sea un microsegundo, ¿sí? Porque en esos espacios no existe el tiempo, y en ese momento, cuando está en esa brecha, ¡pah!, se da. Dicen las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, y hay mucha literatura que pueden recurrir, ¿no? Mucha, y de psiquiatras y de médicos y todo, donde dicen, las personas que están en estas experiencias sienten una sensación de paz y de iluminación y de tranquilidad que jamás habían experimentado, aunque hayan sido unos hijos de la fregada. ¿Qué quiere decir? Que el infierno no existe. No, es una construcción de culpa. Pero bueno, entonces, hasta el último nicho si nosotros somos egocéntricos, siempre, hasta los 80, 90 años, hasta en tu nicho de muerte, hasta ahí tienes la oportunidad de girar la cosa. Y entonces cuando mueres te vuelves uno y llegas al mar otra vez porque se desfragmenta el ego. Quien haya tenido una experiencia de disolución del ego total, ¿sí?, podría entender cómo existe esa parte de sentirme dentro de todos, ¿sale? Y entonces en el ciclo de la vida, pues nosotros vamos así, construyendo un ego, y llega un punto en nuestra vida que nos hace recapacitar, y vamos para abajo, y vamos deconstruyendo, como bien decía Jorge, ese ego, para llegar a entrar a un punto que a lo mejor en la vida no vamos a sentirlo completamente o al 100%, porque no pertenece a este campo de vibración, ¿sí? Y en el momento que dejamos de existir en el cuerpo físico, nos hacemos uno con la unicidad. Y las personas que han reportado experiencias de muerte o cercanas a la muerte que regresa, lo que hablan es de eso, ¿sí? De un espacio atemporal, de un espacio donde la gente que está en coma, imagínate, ¿sí? Pero bueno, adelante, Jessica, ¿quieres compartir algo? Bueno, es que, o sea, oyéndolos y en referencia a, por ejemplo, a Alejandro, que en su, o sea, como que lo trato de entender más porque él ve el mundo de manera muy diferente. Y pues obviamente lo estamos tratando como de hacerlo a nosotros, que somos una mayoría, a lo que llamamos nosotros normal, ¿no? Pero él, su manera de ver el mundo es hasta cierta parte más lógico, ¿no? O sea, él me pasaba mucho con él de chico, que si tenía calor se encueraba, ¿no? Y yo le decía, no te puedes encuerar, ¿no? Y se me quedaba viendo como que, o sea, eres absurda, ¿no? O sea, si tienes calor, como, ¿por qué no, no? Pero a ella le pasamos el trauma de que, pues, bueno, está mal visto, tienes que cuidarte, y esa parte, y ellos son más lógicos, o sea, y nosotros pues, lo estamos tratando de meterlo a nuestra sociedad llamada pues, más normalita, pero ellos su manera de ver el mundo es mucho más simple, y que digo, hasta si nosotros tomáramos algo de estos niños, nos simplificaríamos la existencia, ¿no? Porque pues ellos también, o sea, tienen otros tipos de energías, o ellos sienten otro tipo de energías o de visiones que me es difícil a veces yo entenderlo, comprenderlo, porque pues yo no estoy como que digamos en su mismo canal, ¿no? Y sí he tenido como que ciertos, pues hasta conflictos con él, porque yo no entiendo su manera de ver el mundo,
Y es un poco lo que siento ahorita aquí, ¿no? Que pues, son temas que yo en la vida me había puesto a analizar o a checar o a ver, ¿no? Y sí te cuesta trabajo, pues ya darle como que otro sentido, otra visión de lo que traes, y pues te ayuda también a entender ciertos comportamientos que tienen estos niños y que desgraciadamente les tratamos de quitar muchas de sus cualidades por meterlos a la sociedad, ¿no? Para que sean lo más a lo que nosotros llamamos normal. Claro. Sí, que construya su ego, ¿no? Y que lo siga fortaleciendo, pero te digo, gracias por compartir Jessica. Y pues bueno, el tema ahí de cómo es que somos dioses, y lo comentaba Carlos, cómo hacernos un hombre virtuoso y cómo ir desinflando ese ego, pues bueno, hay muchísimos caminos, ¿no? O sea, esa es la maravillosa realidad. Hay el que te acomode, el que tú quieras, ¿sí? Puede ser desde una filosofía oriental, puede ser con una occidental, puede ser con una mexicana, puede ser, hay miles de maneras, ¿sí? O sea, ahí es pues, el calcetín que te acomode, ¿no? Pero como comenta Jorge, si tú te acercas hoy en día a una filosofía que te ayude a reducir tu ego, pues tiene que haber como esa capacidad de asombro, esa parte de no juzgar, de no ver el conocimiento con la persona, y es bien complicado también por las interacciones sociales, ¿no? Pero ese trabajo ahí está, ¿no? O sea, puedes agarrarte un libro de los estoicos, de las meditaciones de Marco Aurelio, y pues te da para volverte un hombre virtuoso, sin tanta bronca, ¿no? Y si no, pues agarras la vida de Jesús y te va a funcionar de la misma manera, ¿no? O alguna práctica meditativa como el mindfulness, como el senderismo, como, vaya, hay AA, Alcohólicos Anónimos, su filosofía es una filosofía ego reduccionista al extremo, ¿no? Y ha funcionado, ¿sí? Entonces, varias corrientes psicológicas, el foco es el mismo, el psicoanálisis, el humanismo, el transpersonal, etcétera, ¿no? Entonces, todo va a lo mismo, ¿no? Y ahí, ¿cuál te guste? Pues el que te guste y el que te agrade. Entonces, yo tenía una serie de preguntas, ¿no? Que a lo mejor las vamos compartiendo en la semana y vamos respondiendo si así fuérese, y vemos la participación, si no las dejamos para la sesión. Pero tengo una serie de preguntas como estas, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades para afirmar a Dios? ¿Cuáles son tus dificultades para afirmar a Dios? ¿Qué te impide decir, sí, Dios existe? Sí, Margarita, ya te caché que quieres hablar. Habla, Margarita. ¿No? Creo que no. Ok. ¿Cuáles son? Ah, adelante. No, una disculpa, estoy escuchando, no levanté la mano. Ah, es que se vio como que abriste el micrófono. Una pregunta, Daniela Juárez, ¿me ubicas de dónde vienes, Daniela, porfa? No te ubico. Daniela Juárez. Estaba tratando. Hola. No, es que siempre, soy Vanessa, nomás que Ah, ya. en mi correo siempre es por Daniela por mi primer nombre. Entonces, pero más por Vanessa. Ah, ya. Sí, se me hizo curioso tu nombre porque sí conozco a una Daniela Juárez, pero ya no nos acompaña, está en la unicidad, entonces como que me dio que ñañaña, dije, estamos hablando de quién es, ¿no? Entonces, pero sí, bienvenida, Vanessa. Entonces, pues estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que tenemos para afirmar a Dios? Y muchas de ellas es que, pues, estás pelado con la religión, probablemente. Es lo más clásico que puede existir. O le echas culpa de alguna situación que te pasó. ¿Sí? Entonces, esa era una pregunta, ahorita las voy a pasar así nada más para que las vayamos viendo y a lo mejor abordarlas en la semana en el grupo, o las vemos aquí, ¿no? Otra de ellas es, ¿qué dificultades detectas en el ambiente en el que te desenvuelves, tanto de mentalidad y de concepciones religiosas, ante la idea de Dios? Una cosa es lo que tú piensas y también dónde te desenvuelves, en qué ambiente estás que no deja fluir o existen dificultades para esta idea de Dios, ¿no? La siguiente, considerando las dificultades anteriormente mencionadas,
¿Tú crees que lo podemos superar? ¿Tú crees que puedes superar tus propias ideas que tienes de Dios? ¿Tú crees que puedes superar en el contexto en el que te mueve las ideas que tienes? ¿Sí? La siguiente, ¿está Dios siempre presente? ¿O nomás cuando hacemos oración? Hay un dicho, ¿no? De no hay ateos bajo trincheras. O sea, Dios, la conciencia universal, Dios, la conciencia no local, ¿está siempre presente? Y no estamos hablando de la imagen religiosa, ¿no? Porque yo he escuchado mucho, me porto mal y si tengo un crucifijo, lo volteo, lo escondo abajo de la cama, ¿no? Para que no te vea, o sea, no a ese punto, ¿sí? Entonces, esa es otra pregunta. ¿Es Dios siempre accesible bajo distintos rostros? Ojo con esta, ¿eh? Y modos de ser experimentado, ojos. Cuando nosotros desarrollamos capacidades de intuición, capacidades de observación, ¿ustedes creen que Dios se manifiesta en otras cosas que no tienen que hacer como esa lumicidad o esa palomita, o dependiendo del arquetipo que tú tengas? ¿Tú crees que con las palabras de alguien o de algo o viendo algo se manifiesta Dios? ¿Sí? Ok. Y puede estar distintos rostros, ok. Y les iba a dar ahorita terapia, pero mejor yo creo que nos vamos a dormir porque igual y no duermen hoy. Pero imagínate, ¿sí? Que a esa mujer, a ese hombre que tienes, que si todos somos dioses, y te está diciendo algo, pero tu ego se encabrona, y lejos de verlo como una agresión hacia tu ego, un ego lastimado, imagínate que lo veas como esa conciencia que te está hablando para que modifiques algo. Y reduces tu ego y dejas entrar la información. Así con tu pareja, también me refiero con los hijos, con compañeros de trabajo, con varias situaciones, pero tú date cuenta cómo tu ego te dice ni madres. ¿Sí? Pero si tú eres capto, tú puedes ver en cualquier cosa mensajes y presencias de esta conciencia plena. Ve una película, no se han visto una película y ¡ay, las madres! O sea, sientes la emoción, ¿no? O ves a una persona en la calle y te recuerda a alguien, o alguien te dice algo en el taxi, en el Uber, que te hace cimbrar. Pero si viene de alguien familiar el cual tienes un roce o no te gusta, ni madres. Es el ego manifestándose a todo su esplendor. ¿Sí? Y lógicamente, pues, el estar en esa sintonía, en esa conciencia de captando la presencia, los mensajes, la comunicación, pues se va haciendo bajo la práctica, bajo el entendimiento, y también no siempre podemos estar así, o sea, también tenemos que ir a trabajar y tenemos que hacer un montón de cosas, pero cuando tú haces, por ejemplo, lo que hace Jorge de estas meditaciones, a fuercitas que tú empiezas a recibir de diferente manera ciertas concepciones, ciertos rostros diferentes y distintos y modos de experimentar a Dios. Y no necesitas que sea un viento como las rosas de Guadalupe para que tú sientas, eso no va a pasar. Pero si eres capto, puedes escuchar cuando tu mamá o tu papá te da un buen consejo. ¿Sí? Y si eres atento, puedes escuchar cuando tu hija, tu hijo te dice, párale, ya no lo hagas. Y si eres capto y atento, vas a escuchar cuando tu pareja, si realmente escogiste una buena pareja, ¿sí?, te diga, cambia y no te encabrones. Por eso les decía que era terapia y para irnos a dormir, ¿sí? Pero esa es la parte, ¿sí? La parte importante de ir reduciendo nuestro ego y ser captos a las señales, a las situaciones que están pasando, ¿sale? Y la última dice, tomando en cuenta todo lo que hemos visto en estas sesiones, ¿consideras que puede aportar la física cuántica a estas cuestiones? ¿A qué aporte tiene la física cuántica? Pues yo creo que es grandísima, ¿no? Entonces, pues vamos a cerrar esta presentación, esta sesión. ¿Comentarios? ¿Qué les pareció? Creo que estuvo más fluida así si participamos todos, ¿no? Hasta el tiempo se fue rapidísimo y no me dio tanta sed. ¿Cómo que
vamos a reflexionar qué nos llevamos de esta sesión. Uno por uno, o los que puedan. Adelante, Eduardo. El ego. Ok, pues bueno, aquí estamos. 1, 2, 3, 4, 12 personas que estamos pensando de la misma manera, ¿no? Muy bien, Eduardo. ¿Alguien más que quiera compartir? Arturo, Daniela, Adriana, Juan Carlos, Jessica, Leti, Jorge, Eli. Hola, buenas noches. Pues yo lo que quiero aportar es eso, ¿no? O sea, lo que poco que alcancé a escuchar, porque estuve por ratos, pues que la mayoría de los problemas vienen por no controlar el ego, ¿no? Es lo que nos va trayendo todos los problemas, la forma en que fuimos programados por nuestros padres inconscientemente, ¿no? Okay. Eso es lo que yo me quedo con esto, con la información también que dio Jorge, que es lo correcto para aprender a valorar muchas cosas en la vida, ¿no? Sí, no, me encantó lo de las virtudes que comentó Jorge. Yo creo que, mira, si esa capacidad de asombro, híjole, yo creo que esa es de todos los días y cambia mucho, yo creo, la sintonía en la que inicias el día, ¿no? O sea, eso es súper importante. Muchas gracias. ¿Alguien más? Lili, Margarita, Carlos, Jessica. Pues yo quiero dar las gracias. Adelante, Margarita. Gracias por recordarnos quiénes somos y que se nos olvida en este vehículo del cuerpo, de cuando decidimos separarnos de la conciencia primaria y este tipo de ejercicios hacen que volvamos a recordar quiénes somos y de dónde venimos. Es todo mi aporte, gracias. Gracias, Margarita. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, Carlos. Sí, igualmente me quedo con el concepto de Jorge, me gustó mucho. Creo que hay que quitarnos todas las creencias, todo lo que creemos saber, y quitarnos ese velo y comenzar a ver ya de las cosas de diferente forma y con mucho asombro, como a mí lo mencionas, Vic. Creo que nos hemos olvidado de todo eso, ¿no? Del asombro con que tenemos que ver las cosas. Muchas gracias. Y si quieren regresar a asombrarse, nomás nos dicen y unos honguitos y se arregla todo, no hay tema con eso. Muy bien. Adelante, ¿alguien más? ¿Alguien más? Jessica, ¿no? Pues bueno, yo les agradezco mucho, creo que me gusta mucho que participen, en verdad, porque uno aprende, por ejemplo, de lo que comentó Eduardo, lo que comenta Lili, lo que comenta Jessica, también compartiendo un parte de su proceso personal. Muchas gracias, Jessica. Sí, y cada uno de ustedes, Leti, todos, ¿no? Todos. Realmente es eso, o sea, yo empiezo, pues sí, para hablar, pero pues es un círculo de estudio, ¿no? Es un círculo donde, pues, no sé ustedes, pero yo no me voy a tomar café con mis amigos los viernes, entonces también es parte donde platico, veo, socializo un poco y eso es bueno, ¿sí?
y que eso también nos aliente a estudiar, a estar leyendo y decir, mira, mandó ahorita Jorge un PDF maravilloso, le doy una leída, nos ayuda, como dice Margarita, recordamos, vemos de dónde venimos, qué somos, y básicamente es eso, ¿no? Si bien todos de una u otra manera nos conocemos, a lo mejor no en presencia, pero o han sido pacientes míos, han venido a los retiros que hago, entonces pues hay una conexión que nos une al estar aquí el día de hoy, ¿no? Y eso es importante. Entonces, la comunidad, el generar aprendizaje colectivo sin ningún interés más que el de conocer a otras personas, como dijo Eduardo, no me siento el único y ya uno dice, caray, pues qué chingón, ¿no? Porque ya no nos sentimos tan solos, ¿no? Y a veces eso puede ser problemas de depresión y un montón de cositas, ¿no? Pero bueno, yo les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles. Bye.